Neptuno que entra en Aries. Esto sabemos que Neptuno es un planeta que conecta mucho con la espiritualidad, que conecta mucho con lo transpersonal y a entrar en Aries, ¿qué es lo que nos puede estar pasando los próximos 14 años? Javi, yo empiezo este en vivo preguntándote desde la astrología, ¿qué nos espera con Neptuno en Aries? ¿Y qué cosas se pueden estar cayendo a esta altura del partido? Uy, Yanni, pues primero saludar a todas las personas que nos siguen, que también están en tu canal, a todas las personas que se conectan y que van a estar viendo este live y estos momentos tan interesantes, porque fíjate que tenemos 8 días. Llevamos 8 días de Neptuno en Aries, entró de manera oficial el lunes pasado, llevamos toda la semanita y ya hemos visto también movimientos muy masivos, muy neptunianos, muy a través de lo que rige pues este planeta. Mira que me llama mucho la atención los temas que se estuvieron viviendo pues hace poco en los premios Grammy y todo esto que es como tan visible, ¿no? Finalmente Neptuno también rige eso, el cine, la música, Neptuno también rige las melodías, Neptuno rige lo que nosotros vamos manifestando a través del verbo, la lírica, las diferentes sinfonías que se pueden expresar. Entonces, no solamente Neptuno rige la espiritualidad como nosotros la veníamos trabajando los últimos 17 años en Piscis, como una espiritualidad muy de retiro. Ahora en esta nueva versión Neptuno ofrece algo más actual, más en presencia, más en un grito, que pues como todo, todos los tránsitos tienen sus temas muy favorables, pero hay otros que mientras se termina de acomodar va a generar como cierta, ahí viene el tema neptuniano, como cierta niebla de no poder ver como tan bien las cosas tan claras, sobre todo en estos temas espirituales, energéticos, que tienden mucho a veces a neptunizarse, a veces a irse por allá, para otro lado y como que poco aterrizarlo acá. Ahora tenemos una gran ventaja porque tú sabes que Aries es un signo de acción, Aries es un signo que propone movimiento constante, presencia. Y una palabra que yo creo que tú la has manejado mucho, yo me he dado cuenta en las terapias, en las consultas, en los talleres que también tú impartes, pues hablas mucho acerca del dolor. ¿Y quién mejor para hablar del dolor que Aries? Porque todo lo que entra por Aries pues es doloroso. Los nacimientos se dan en Aries y un parto es doloroso. Nacer es doloroso, o sea, es dramático, hay sangre, hay fuerza, está Marte, está Aries, como que diciendo, la expresión del yo requiere también eso. Entonces, el hecho de que Neptuno entre allí, pues es como aterrizar la espiritualidad a momentos muy actuales y de pronto ya no verla tan lejana, como que Neptuno en Piscis era, me voy a un retiro y después llego a mi realidad, como que llego a la casa a estrellarme con la realidad de mi vida. En cambio ahora como que la realidad se va volviendo la misma espiritual, la misma película, la misma cinta, mi propia serie, ¿sí? Pero ya no la que veo en el televisor, sino la que estoy interpretando yo en mi cotidiano vivir. Claro. Es interesante lo que dices porque, bueno, yo a pesar que pues estoy con la astrología también desde la mirada transpersonal, el tema del dolor, recuerdo que cuando empecé a abrir los registros akáshicos, bueno, los registros akáshicos se hablan a nivel planetario, inconsciente colectivo, salía mucho el tema del dolor, que este año no es que fuéramos a experimentar el dolor como lo conocemos como sufrimiento, sino el dolor como ya es momento de accionar conforme a lo que me ha venido pasando con el dolor. Al entrar Neptuno en Aries, y como tú lo dices, Aries representa el dolor con el que uno nace. Ya venir a la vida representa dolor porque nos cortan el ombligo, porque, bueno, todo lo que el doctor tiene que hacer, o sea, ya ahí el dolor está con nosotros. Es importante que nosotros este año, con esta apertura de este planeta, alumbrando toda la parte de Aries, ¿qué queremos hacer con el dolor? ¿Hacia dónde vamos con el dolor? ¿Qué es lo que qué concepto tenemos con el dolor?
Desde lo transpersonal, y como siempre hablo aquí también de la cábala, el dolor es el camino que puede romper las capas para poder saber uno quién es. Sí, el dolor viene desde un control, desde no entender, desde ciertas resistencias, que es diferente al sufrimiento. Mm, Entonces, este año, con esta apertura, ¿qué queremos hacer con los dolores que hemos tenido por lo menos los últimos 5 años? Al llevarse con un planeta de acción, este año las personas se van a ver obligadas a hacer algo con lo que durante mucho tiempo les ha dolido. Porque ¿qué pasa, Javi? Que a veces, lo he dicho en otros en vivos contigo, buscamos la espiritualidad porque busco la herramienta que me haga sentir menos dolor, o a veces buscamos la espiritualidad para evitar que me pasen cosas malas. Y Neptuno le dice a Aries, pues si aceptas que esto hace parte de, podrás tener unos tránsitos muy reveladores. mm. Entonces, ¿qué pasa? El dolor se ha vuelto el puente, lo que rompe, y también es un año, Javi, de ver las sombras, que ya lo hemos hablado. Las sombras contienen no solamente lo que rechazamos, lo que no podemos ver. Muchos de nosotros y gente que está viendo este en vivo tiene algo que no ha querido ver, y aquello que no quieres ver se considera sombra. Neptuno, al también tocar muy por encima, ya tú me dirás, estos temas, ¿qué nos dice Aries, Javi, con el tema de la sombra? O sea, si nosotros involucramos a la sombra con Aries, ¿qué resultado hay aquí? Mm. Yanni, yo creo que ahí está el tema. Justamente ese que estás mencionando ahí es donde está. Porque Neptuno en Piscis, de donde venía, nos contaba que hay alguien malo por ahí. Mm, Entonces, Neptuno en Piscis son las historias piscianas pertenecientes a la era de Piscis, perteneciente a la antigüedad, perteneciente a cuando vemos el coco, alguien con cachos y con patas malo por ahí, haciendo que se hagan cosas malas. Entonces, qué difícil, ¿no? Hay que ir a buscar al bueno para que pelee con el malo y de una u otra manera pues me salve. Neptuno en Piscis es alguien que me salve, que llegue un salvador a mi vida y espero a que pues se represente de manera religiosa en el hogar, que algo pase, no yo. Neptuno en Piscis, hago este paralelo para la pregunta, Neptuno en Piscis ya ni era alguien que me salve y me saque de esta situación. Neptuno en Aries dice, sí, ese eres tú, o sea, ese Mesías eres tú, ese Salvador o ese que tiene la capacidad de salvarte o generar un cambio de algo diferente, pues ese eres tú, entérate que ese eres tú, en el yo soy, en Aries, en ese punto. Ahora, con respecto a la sombra, yo creo que uno de los tránsitos que nos invita a ser muchos más integrativos a temas del ego, pues es Aries. Y obviamente Neptuno dice hay que incluir ese ingrediente, ser integrativos, porque mira cómo se habla con Neptuno de mucha integración de un proceso, pero al mismo tiempo se suele decir que se haga desde lo neptuniano, desde lo más puro, desde lo más cristalino, desde lo más sutil, desde el agua pura y desde el cáliz y desde tu verdadero ser. Y entonces se va volviendo como el malo el ego. Entonces echémosle la culpa al ego. Entonces sal a hacer algo, pero entonces sin ego, sal sin ego. Pero al mismo tiempo hablamos de integrar la sombra. Entonces integra la sombra, pero sin ego, pero no, pero sí. Entonces ese Neptuno que es la nubulosa, que ese es este momento de qué es cada cosa y de tener esa capacidad de discernimiento, pues enhorabuena que faltan 10 días, yo creo, 12 días, para que entre de pleno Saturno, que le va a hacer o le está haciendo este acompañamiento a Neptuno en Aries, que también entra luego de casi 30 años. Entonces, en un muy buen momento, porque Saturno pues nos aterriza y nos dice, claro, a esto hay que integrarlo con huesos y con piel. Mira lo bonito, por ejemplo, que Saturno rige el sistema óseo y Saturno rige la piel, el órgano más grande que nos cubre, y eso es carne, Yanni. claro. Saturno es el que devora y es el tiempo y es la carne, es la vejez. Entonces Neptuno nos hace una invitación a que realmente seamos muy integrativos en nuestra espiritualidad
asumiendo lo que significa sostener un ego o el peso del ego, que aunque Ujú. queramos, pues no lo podemos quitar del medio, aunque estemos en una dinámica muy espiritual, no lo vamos a poder retirar. Yo creo que desde ahí. Yo creo, Javi, que también este año es el año donde se cayó o se cae el gurú, ¿ya? Creo que este es el año donde ya somos nosotros con nosotros mismos y esto que tú dices del tema de que ciertas cosas también se van a caer, que la forma en la que creíamos que era la espiritualidad se va a caer, que justo antes de entrar al en vivo hablábamos que ahora se viene una nueva espiritualidad, que eso es lo que vamos a hablar ahora. El tema de que los gurús se caigan es porque simplemente nadie puede darte o hacerte el trabajo espiritual por ti. Y a veces le colocamos al otro a que haga nuestro trabajo y por eso pues las decepciones, por eso pues sentimos que no nos hemos sanado, sentimos que siempre falta algo o que tenemos de alguna forma un vacío espiritual. El vacío espiritual es hacer de todo y no sentirme lleno. Mm, Porque a la final ahí siempre hay una conexión que el externo está probando mi espiritualidad. Ya mucha gente se está viendo en eso, o sea, como que estoy haciendo de todo, pero todavía le digo al externo que me apruebe con todo lo que yo he hecho. Y claramente pues no pasará, no por malo, sino porque el mundo todavía es la hora y no se ha reconocido y está bien. El tema por qué coloco esto sobre la mesa es porque hace unas semanas en redes sociales diciendo algo del proceso de individuación, algo que Carl Jung decía, que el proceso de individuación es aquella persona que va a empezar a sentir que ya no conecta con el personaje. La palabra persona significa una cantidad de características que lo social nos pidió que fuéramos. Entonces, el proceso de individuación es sentir de que ya no necesitas darle esa máscara a la sociedad e irte tú con lo que tengas. La mayoría de personas con Neptuno en Aries se van a ver en el proceso de individuación, van a empezar a sentir que lo que era real ya no me siento real con lo que yo creía, ya no me siento cómodo con lo que yo creía que era comodidad. Entonces, ese retroceso de quién soy yo si no le tengo que decir a la gente mis títulos, quién soy yo si no le tengo que decir a la gente todo lo que estudié, ahí es donde empieza la acción. Dime lo que haces y te diré quién eres. Ya, entonces el proceso de individuación se basa en la acción. Cuando el individuo se le cae la máscara y comienza a buscar quién es, y cuando logra saber un poco quién es, Javi, empieza mucho esta parte de Neptuno que es muy bonita de empezar a conectar la espiritualidad diariamente. ¿Y cómo se vive la espiritualidad diariamente en la cotidianidad? Cuando un proceso de individuación está completándose, los enojos se reducen, el querer compararme con el otro se reduce, el querer estar compitiendo entre ego a ego se reduce. Entonces comienza la persona a darse cuenta que la llave de todo este proceso con Aries siempre fue aceptar lo que es. Y en el proceso de individuación está la sombra. A nadie le gusta verse en el espejo y decir que hay algo malo en ellos. A nadie le gusta. Y este año, con este tránsito entrando Saturno, que es la maestría, es que tanto te puedes ver al espejo y aceptarte con lo bueno y con lo malo. Va a ser un gran trabajo. Yo creo que la palabra integración, ya creo que la palabra despertar ya quedó el año pasado y antes pasado. Ahora es integrar. Bueno, ¿qué viene después de despertar? Integrar. ¿Y qué tan auténtico eres? Porque Carl Jung decía, quien encuentra su autenticidad habrá, habrá visto o ha sentido a Dios. Entonces es ahí donde tú te das cuenta que a la final hay caos, pero siento que esos caos hacen que varias máscaras se caigan. Ahora, como metiste a Saturno en la ecuación, ¿qué maestría nos trae Saturno? No sé si tenga que ver igual, tal cual como lo estoy diciendo, pero ¿qué nos tiene que decir Saturno en este 2026? Yo tengo a Saturno en la casa 5, casi entrando a la 6. ¿Qué pasa con la gente que tiene a Saturno en su casa y con este tránsito que está pasando? ya. Pues coincido mucho, Yanni, con esa parte que tú mencionas acerca de, y algo que dicen acá en redes, en TikTok, en Instagram.
muchos también están aquí en Facebook, en YouTube. Los falsos gurús, claro. Pero mira cómo también Neptuno en Aries nos dice que los gurús no son solamente los que hablan de religión. Los gurús no son solamente los astrólogos o los que leen el tarot o las cartas o los terapeutas, los falsos, no. Los falsos gurús a nivel todo, música, idolatría. ¿Qué idolatro, Idolatría. no? Esa parte porque con Neptuno es que idolatro. Con Neptuno es cuando de ahí la palabra me neptunizo con el otro, idolatro su música, idolatro esto, idolatro el tema político. Entonces, falsos gurús a nivel energético no vincula solamente sacerdotes o solamente astrólogos o psicólogos o terapeutas, no. Es todo. ¿Dónde se ve la idolatría y dónde llevo este gurú llamado político porque es defensor de X cosa? O este gurú de la música porque es que dice esto, lo otro y me encanta. O esa situación hacia dónde se va llevando. De ahí que mencionaba que Neptuno en Aries pues es muy bonito para unos temas, un despertar de conciencia y un proceso de empezar a llevarlo y ahora se nota, de hecho se siente, todos estos temas están más cercanos a la conducta humana, no son nuevos. Fíjate cómo todos estos temas terapéuticos o lo que tú mencionas, Carl Jung desde la psicología, astrología, las runas, el tarot, o sea, todo este movimiento no es nuevo, siempre ha estado. Y siempre ha habido a través de los tiempos alguien que le dé voz, llámese brujo, llámese chamán, llámese astrólogo, llámese algo. Ha habido alguien que le dé voz a todo eso, a toda esa simbología, a toda esa numerología que significa Neptuno en Aries también, y que han sido los parlantes de. En buena hora que entre Saturno, eh, porque digamos que Saturno es el serio del zodiaco. Con Saturno las cosas son como serias, son cooperantes. Hay una palabra típica de manifestar a Saturno en Aries, es la ley. La ley, lo directo, lo opuesto, lo que se tiene que hacer obligatoriamente así tú no lo quieras. O la famosa disciplina, que son arquetipos para darle la forma de Neptuno en conjunción. Esto es muy bonito porque esto genera un campo de vibración y genera un campo de conciencia colectivo típico de Neptuno, Neptuno-Saturno, en donde cada uno de nosotros en el fondo ya sabemos, bueno, y si llegara alguien y me solucionara los problemas, ¿qué sería de mí? Si llega un otro y me soluciona la vida, ¿cómo vivo después de eso? Entonces ahí juega un papel bien importante de autoexigencia. Yo Mm, creo que ahora Saturno, la función de Saturno es esa autoexigencia y esto es sano, pero como ocurre en el signo de Aries, Aries tiene un pequeño tema. Yo no le llamo defecto para no ponerlo en, pero tiene un tema Aries y es que le gusta todo ya. Una de las características de Aries es ya para allá, entonces es el afán. También el afán por la perfección, el afán por cumplir, el afán por... Y eso genera, esos afanes pues generan irritabilidad. Entonces yo me irrito contigo, Yanni, porque no me contestaste el WhatsApp y qué te pasa y entonces lo tomo tipo ariano, lo tomo Aries. ¿Y cómo sería tomar a Aries, Saturno, Neptuno en Aries? Lo tomo personal y me parece el colmo y que falta respeto. Sí, entonces ya me vuelvo muy exquisito con Saturno en Aries, me exijo tanto, ay no, yo no estoy para perder mi tiempo contigo, porque Saturno es el tiempo. Entonces en Aries, no, a mí dime sí o dime no, nos podemos volver como muy, muy Saturno en Aries, muy, muy coroneles, muy emperadores, muy, muy hasta aquí. Y eso también va generando otro callo, va generándole como callo a lo que Neptuno quiere disolver, porque una de las funciones de Neptuno en Aries es como disolverlo, dejarlo más, más fácil y llega Saturno con esa autoridad. Es un gran momento Saturno en Aries para decir, los límites me los debo poner a mí, pero que mis límites no se vuelvan una falta de respeto con el otro. mm, En pareja, tolerancia, porque es que ahorita si miramos este año arrancó con tanta energía, con tanto fuego, yo lo he percibido. Yo lo he percibido en el sentido de que digo, la persona, no, pero ya o no, o si no es ya, entonces no me sirve.
Entonces, si ya no es de esta forma, porque yo no estoy, mi tiempo es sagrado y entonces el yoísmo, y mi tiempo es este, y yo me he venido trabajando, y yo he venido tal cosa, y yo no permito, y yo tal cosa, entonces me vuelvo de una exquisitez, donde, mejor dicho, una cosita pequeña, tan así que un simple mensaje. Mira cómo hoy en día un simple mensaje en una relación destruye hogares, un simple mensaje, destruye amistades de tanto tiempo. Se reduce todo a un simple mensaje porque me dejaste en visto. Entonces me parece terrible y me siento súper ofendido por Yanni. ¿Cómo me dejaste en visto y no me contestaste? No se me ocurre pensar, pues a lo mejor le pasó algo, a lo mejor, ese es el tema que a Aries no le gusta analizar mucho. Aries es muy impulsivo, muy chispa, muy ya. Entonces, pues eso es como por eso Saturno en Aries casi siempre, Saturno y Neptuno en Aries también han regulado todo lo que tenga que ver con armamentos a nivel mundial o las leyes a través de portar armas. Entonces, eso si lo vemos afuera en el mundo, ¿cuál es el arma con el que ahorita yo estoy metralleando con Neptuno, Saturno en Aries y es que me van a escuchar y ta? ¿Sabes? Porque ¿cuál es mi metralleta? ¿Cuál es mi fusil? Ay, no, yo no porto armas. No, tienes, ¿cuál es? De cómo te estás defendiendo, porque con Aries, como tiene implícito a Marte, con Marte yo me defiendo y tomo acción y siento que debo acabar con el otro, de pronto, no, claramente no con un arma física, pero mi arma de la palabra o mi arma de la ignorancia o mi arma del juicio o mi arma de porque siento que estoy muy en una línea y yo soy así y poca capacidad de flexibilidad. Entonces fíjate que ya nos fuimos a la otra parte de lo que puede llegar a ser Saturno en un Aries mal canalizado porque es que, ¿me entiendes? Esto, yo merezco Pues, respeto, Saturno en Aries, y tú cómo me vas a irrespetar de esa manera. Una cosa así. hay que, bueno, ahora que hablando todavía de Aries, también es verdad que Aries conecta mucho con el instinto animal, Esa. pero esa combinación de instinto animal con un planeta tan transpersonal como Neptuno, ¿qué combinación sale ahí? Que creo que es un gran dominio del instinto animal. ¿Y qué vive en el instinto animal? La inmediatez, la comida, la parte sexual, el sobrevivir. Neptuno te dice, calma, vas a tener tu comida, vas a tener tus relaciones sexuales, vas a tener tu trabajo, pero calma. Calma porque ahora yo entro contigo y es decirle a esa llama, calma, que la vela se ve más elegante cuando estamos tranquilos. Entonces, se va a poner a prueba el instinto animal de lo que tú decías. Quien estudia su ego sabrá que es el ego hablando y no la esencia, lo que decía de la parte de la individuación. Entonces, ya tengo que estudiar, ya tengo que hacer, y Neptuno le dice, pues mira, para estudiar tienes que pasar por esto, por este proceso. Primero estudia, trágalo y accionas. Estudia, digérelo y acciona. Entonces, si lo sabemos combinar, que es el otro lado, ya tú hablaste de la otra polaridad, es todo lo que estoy estudiando, todo lo que estoy adquiriendo, Neptuno te dice, tómate el tiempo de accionarlo. Y solo accionando podrás de alguna forma saber que lo entendiste, ¿ya? Con un Saturno ahí es, bueno, a mí Saturno me recuerda mucho el proceso de la muerte, Mm. no sé por qué. Bueno, seguramente por el tiempo. Y yo siempre he dicho que cuando una persona se acuerda de la muerte, no que se va a morir de manera funeraria, sino que el tiempo no es de nosotros. Ahí tú te das cuenta que la gente puede llegar a tomar acción de aquellas cosas que durante años no quiso. O sea, si utilizamos la inmediatez, que sea la inmediatez para ya dejar de posponer, ya, sino ir a eso, ya. Hoy este es el año del negocio, de todo, porque yo siempre he dicho que las ideas, cada una de las personas que nos está viendo o que no nos vean, tiene una idea en su cabeza, que Dios, el universo, como tú lo quieras llamar, se la dio a esa persona. No a mí ni a ti, se lo dio a esa persona. Y con ese tránsito, ¿qué es lo que puede estar sucediendo en la persona? La necesidad y el impulso de ya bajarlo. Hay mucha gente que lleva 4 años queriendo, no sé, montar un negocio. No, ya hay que bajarlo.
Esa inmediatez es importante, pero ya el proceso que lleva a construirlo, Neptuno te dice, vamos un día a la vez. Mm, Como tú dices, vamos a una espiritualidad a la vez. Javi, también es importante saber que con esta nueva espiritualidad de la cual estamos hablando, todo tiene que llevar la parte humanista. mm. Si vas a montar un trabajo, incluye espiritualidad. Si vas a montar un retiro, incluye espiritualidad. Si vas, o sea, todo incluirlo. Pero ¿qué significa la palabra espiritualidad? Vivo en espíritu. ¿Y qué significa vivir en espíritu? El espíritu es el que logra entender que no hay polaridades, sino que todo está unido. Trata de buscar siempre un motivo por el cual o el para qué están sucediendo las cosas. Entonces, todo, de hecho, ahí veo que hay, en el centro de Cábala dice mucho como que es IA y espiritualidad. La IA, hay mucha gente que se está asustando. No, esto hace parte de, si nosotros analizamos el plan, la IA hace parte del plan y Neptuno va a ser como una papacha y decir, calma, que la IA también hace parte de los avances de la conciencia. Ya, pero nos da miedo que nos puedan superar. Pero bueno, ya eso será otro tema de IA con Neptuno, con Aries y con todo lo demás, pero sí, o sea, cada uno de nosotros tiene un instinto de, de supervivencia y Neptuno nos va a pagar esa supervivencia y nos va a decir, en vez de sobrevivir, vive. Incluso el dinero, el bloqueo con las relaciones, el bloqueo de por qué no se me da algo, es porque estamos en un estado alerta constante de supervivencia. Tengo todo el tiempo que cuidarme de algo o de alguien. Y esto se va a acabar, por eso yo, a ver cómo, igual con los tránsitos que quedan del año, cómo la ansiedad es más entendida con las personas. Pero sí, o sea, es eso, es qué tanto puedo controlar el instinto animal. Sí se puede controlar el instinto animal, más que controlarlo, entenderlo, qué pide y no identificarnos tanto con él. Mira que una de las imágenes, ahora que tú mencionas el tema de Neptuno y del instinto animal, de la biología de Marte que desgarra o que finalmente utilizamos a Marte diario para levantarnos de la cama, para hacer deporte, para hacer ejercicio, para hablar, utilizamos a Marte. Está como implícito en cada detalle, en cada cosa que hacemos. Neptuno es algo, Neptuno en Aries también es algo que nos invita a hacer un poco más de conciencia con las imágenes. Mm, Porque cuando hablamos de imágenes, indiscutiblemente el rey de las imágenes, pues es Neptuno. Imágenes a lo neptuniano, a lo planeta, a lo global. Imágenes de una imagen publicitaria, imagen de una persona, imagen que estás viendo algo afuera, una imagen de algo que pasó. Digamos que ver una fotografía de manera física, ahí estás viendo una imagen de algo, de un lugar. Y cuando nosotros vemos una imagen, pues es a través del lente llamado ojo, pero el ojo lo único que está haciendo es recibiendo esa capacidad de luz entre los distintos colores, le da la vuelta, el cristal del ojo, la córnea y demás, y en simultáneo se la pasa a Neptuno. Y Neptuno es el que termina absorbiendo esa imagen y de acuerdo a los colores, de acuerdo a la niñez, a la infancia, a nuestra forma de pensar, pues interpreta algo acerca de esa imagen. Por eso tú y yo podemos ir por una plaza comercial y yo digo, Yanni, mira eso tan hermoso. Y tú lo puedes voltear a mirar y decir, uy, nada que ver, horrible, yo no me pondría eso jamás. Y estamos viendo la misma imagen. Entonces, pero distinta interpretación de acuerdo a Neptuno es el rey de las imágenes. ¿Cuáles son las imágenes en Aries que de manera cotidiana están en mi cabeza? Porque Aries es el signo de la cabeza, es el carnero, finalmente es lo que tenemos en la cabeza. Y Neptuno al estar ahí en el signo que rige la cabeza, ¿cuáles son las imágenes que rondan en mi cabeza de manera cotidiana? No porque las esté viendo a foto, no el álbum físico que estoy viendo, no, sino las imágenes que están aquí en la impronta, esas imágenes que del ayer, de cuando me dijo, pues de hecho en la consulta se ve. ¿Cómo hago para quitarme la imagen, esa imagen de mi cabeza de cuando me dijo tal cosa o cuando me dijo la otra, de entre relaciones, entre padres, entre lo que sea, traumas o no traumas?
¿O cuál es la imagen que tengo acerca de mí mismo? Porque como estamos hablando de Aries, del yo soy, ¿cuál es la imagen que tengo del yo soy? Cuando yo pienso en Yanni, el caso tuyo, ¿quién es Yanni para Yanni? ¿Cuál es la imagen que tiene Yanni de Yanni? ¿Cuál es la imagen que tiene Javier de Javier? Claudia de Claudia, aquí los que nos están viendo, Natalia de Natalia, Patricia, Jacobo. ¿Cuál es la imagen que tengo yo de mí mismo? Mm, Muy en temas arianos. Y esa imagen pues parecería como muy absurda, pues, ay, ¿qué más da? Pues mm, Neptuno en Aries con Saturno dice, mira cómo Neptuno es la imagen y Saturno es la forma. Saturno es el formador, es el rey, es el planeta arquetípico que le da la forma. ¿Esto qué forma tiene? Ah, esto tiene forma de vaso, esto tiene forma de mesa, esto tiene forma cuadrada, triangular. Entonces, al estar los dos, ¿cuál es la forma y cómo moldeo yo la propia imagen que tengo acerca de mí? No para que sea muy guau en el mundo o no para que le guste al otro. Imagínate ser diseñadores de una imagen para cada persona en el planeta. Pues qué desgastante. Imagínate yo esculpiendo una imagen de Javier para que le guste a Yanni, una imagen de Javier para que le guste aquí a Jacobo, una imagen de Javier para que le guste a Elsa, a Patricia, a Carolina. Imagínate yo creando una imagen distinta para cada persona para ser aceptado, para mm. así gustarle. Pues muy difícil. Y aunque yo lo hiciera de esa manera, la insatisfacción va a venir porque Neptuno dice, le estás pegando algo que no es por ahí. Lo importante es en ti. ¿Cuál es la imagen que tú tienes para ti? ¿Cuál es la forma, Saturno, que le das a esa imagen y que sirva para que te dé un punto de referencia que sea cómodo? Porque finalmente el que está viviendo con este calvo, pues es Javier. O sea, Sí. el que se tiene que aguantar al calvo, pues es el mismo calvo. Yo soy el que me tengo que aguantar a Javier todos los días. Al primero que, cuando abro el ojo por la mañana, el primero que me encuentro es al calvo. Y a Mm. ver qué quiere su majestad el rey. A ver qué pide su majestad el ego. Imagínate ahorita 80, 90 kilos que está pesando Javier. A ver qué le da por pedir más. Porque pide comida, pide dormida, pide atención, le gusta, no le gusta. O sea, tener contento a Javier ya es todo un reto y es todo un desafío. Darle forma y esculpir mi propia estructura egoica y sostener estos 90 kilos en peso, en volumen, en emociones, en mente, en de todo, es la esclavitud de Saturno en Aries, recordándonos que es la esclavitud de sostener la imagen y la materia cerca de mí mismo. Ahora imagínate si me pongo a esculpir afuera. Claro, claro. Yo, pues, es algo que también veo en terapia con esto que tú me dices, de la imagen de nosotros mismos estamos viendo al mundo. Y eso es algo que me pasó mucho a manera personal, sentir que no era suficiente, que había que hacer más. Y eso mismo que yo decía de mí cuando me veía en el espejo, cuando hacía algún trabajo, ¿qué decía yo del mundo? Necesito creer que le tengo que dar más al mundo, que le debo más al mundo, porque a la final me lo debo yo. Si yo, que soy mi primera relación con el mundo, está fracturada, ¿qué es lo que va a suceder en el externo? Voy a pensar que todo el mundo está fracturado igual que yo, o me van a fracturar, o yo los fracturaré a ellos. Entonces, me parece que como muy sabio esto, o sea, como la imagen de nosotros está describiendo cómo percibo el mundo. Cuando nosotros nos sentimos abundantes, cómo yo proyecto el mundo, todo se da, todo es sencillo, todo es bueno, todo es fácil. Cuando yo estoy en la carencia, no se va a dar, me van a decir que no, algo se va a mover, esto no se va a dar. Entonces, todas las proyecciones, porque el mundo es, pero si yo, que soy mi primer mundo, que es el sol que me dieron el día que yo nací, no está de acuerdo con sí mismo, proceso de individuación, incluso hasta ir al banco y que no se me dé el crédito ese día, voy a pensar que yo soy mala, que no merezco y que hay carencia. Y así, Javi, estamos construyendo una pareja, esto. Entonces, creo que, o sea, me encantó esa parte de cuál es tu imagen de ti. Y esa imagen de ti está
expuesta, crees que el mundo te ve como tú te ves, lo más probable es que sí, incluso llegas a atraer personas que afirman verte como tú te ves. Mm. Muy bien, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. Ese Pero sí, es verdad, es verdad. complemento, Sí, hoy sí, estás sí. muy profunda, Yanni. No, lo digo porque, bueno, tú lo dijiste y abriste como ese campo de, es verdad. Y si mañana yo cambio mi percepción, van a ocurrir cosas en ese día o esa semana por como yo me veo al espejo. ¿Ya? Y así. Entonces, por eso es que uno dice, empecé mal el día y lo acabas mal. ¿Por qué? Porque la percepción de mí mismo fue negativa desde el inicio. Entonces, así como está Urano y Neptuno, que son movimientos rápidos dentro de tiempo, esta rapidez nos indica que estamos manifestando rápido, estamos creando rápido. Entonces, ¿qué nos pide esto? Bueno, pues lo aprovecho y lo uso a mi favor, por mi mayor bien. Pero creo que eso que tú me dices, o sea, lo que te decía, estoy bajando información en redes sociales con el proceso de individuación y es eso, cómo yo me veo. Si me veo que soy la que no puede, van a suceder muchos cuadros donde van a decir, no puedes. Y esto es algo que Neptuno deja mucho. ¿De quién eres? ¿Cómo te ves? Sí, antes de preguntarnos quién eres, hay que preguntarnos primero físicamente y de ir capa por capa hacia adentro. Muchas respuestas serán respondidas de ese quién eres, otras no. Pero somos aquí donde entran lo que habíamos hablado, los arquetipos del tarot, de tenemos 22 realidades y creo que eso es un en vivo, Javi, que tenemos que tener pendientes para ir sacando y mostrando los arcanos y cómo esto conectan con los planetas o los tránsitos que vienen. Ya, entonces, pero sí, hoy yo siento que estoy en el arquetipo de la emperatriz, gestando mucho. Otros quizá estén en el arquetipo de la muerte, pero eso también es un tema de Neptuno. Ujú. Somos varias cosas, varias cosas. Entonces es importante que la gente se suelte de creer que es solo una persona, somos varias. Pero se nos ha dicho que ser varias personas es malo, ¿no? Es que para saber quién soy, qué me gusta, qué me mueve, necesito ver que otras cosas me funcionan. Pero bueno, Javi, me encantó esta reflexión que me diste pie para terminarla de decir acá. Mm. Mira, Yanni, que otro tema, ahora que tú me gatillas a mí, hablando de esto de las imágenes y de lo que significa y de los distintos tipos de yoes, la gran importancia también con Neptuno, esto que está pasando de manera espiritual, porque esto se puede ver demasiado egoísta, Sí, esto se puede ver demasiado, tú solamente piensas en ti, tú solamente piensas en ti, Yanni, ¿cómo se te ocurre? Tú nunca piensas en mí. ¿Tú acaso te das cuenta o te ocupas de mí? ¿O acaso te importo? ¿O acaso tal? Y entonces viene ese Neptuno en Aries con Saturno a mover las aguas y a mover el tema de decir, híjole, ¿y hasta dónde estoy siendo ya demasiado egoísta? ¿Y hasta dónde estos conceptos de que pensar en mí, tenerme en cuenta en mí y que el amor empieza? Mira cómo el grado cero de Aries es que nos dice, aquí inicia todo. sí, Entonces, si yo no tengo la capacidad de amarme a mí mismo, si yo no tengo la capacidad o todavía no he desarrollado la capacidad de aprenderme a poner en el grado cero de Aries, es decir, a ponerme a mí mismo de primeras, ¿cómo voy a ver el otro? Si yo todavía no he desarrollado esa capacidad de aceptarme, de estar a gusto con el sí. calvo y tú de estar a gusto con la crespa, si no se desarrolla eso, que eso empieza por uno y que es egoísta. Pues claro que es egoísta. ¿Y cuál es el problema que sea egoísta? Pues es que desde ahí inicia todo. Desde ahí inicia todo.
Conmigo mismo, ¿cuál es esa relación? Ay, pero entonces señalo, es que eres una egoísta. Obvio, es que para el tema del amor tiene que nacer por ahí. Es como ver un árbol y qué egoísta el árbol, ahí tiene todos los plátanos y todo y no me los da. Qué egoísta el plátano, mire esa mata de plátano y todos esos plátanos que tiene ahí y ninguno me lo quiere dar, todos están duros y verdes. No, está en proceso y ya llegará su momento, ya llegan sus estaciones, Saturno, tiempo, ya llega el tiempo de, no todo se puede, si está la mata verde, ¿cómo va a estar el plátano listo para que tú te lo comas? Entonces muchas veces coincidimos también en relaciones donde la persona se está gestando, donde la persona está ahí en ese mango verde que ya tiene forma de mango y ya lo puedo ver, pero está verde, está biche. Hay que darle tiempo de que se procese, hay que darle tiempo de que se acelere, porque ¿qué pasa si cogemos, agarramos y lo rasgamos a la No fuerza? se puede comer, Ya no se puede comer y aunque lo envuelva en papel periódico y lo meta abajo de la cama, ya no queda igual. Y claro. voy a echarle la culpa a la mata y voy a echarle la culpa al otro y voy a echarle la culpa al mango que no está dulcecito, rico como yo quería que tú estuvieras para mí. Así es. Así es, Javi, no podemos dar lo que, si al inicio del proceso del ego es el egoísmo, recordemos que la palabra ego significa yo interpretando en el cuerpo. Ya el nombre que nos dieron, ya ahí empezó nuestro ego. El día que nos bautizaron, ahí se nos dio nuestro ego. Y el ego no es malo, el ego cuida una identidad material. Y la materia, dentro de incluir a las sombras, es necesaria. Así que bueno, yo igual te propongo aquí que nos están viendo, hablar un poco más del ego, porque mucha gente llega, por ejemplo, a mis terapias rechazando el ego y cuando rechazan el ego es una batalla de nunca acabar, Mm. porque no puedes competir con él más que entenderlo. ¿Cuál es su función y cómo él sale y cómo se camufla? Entonces, creo que ese podría ser un buen tema para ver si lo hablamos la otra semana, puede ser igual martes, donde yo creo que este tipo de temas a nivel de herramientas para el instinto de ese Aries, creo que podría funcionar mucho para la gente que nos ve y nos dice. Vale. Totalmente en sincronía con tu comentario, Yanni, con tu propuesta. Bueno, Bien. hicimos un tema rico, un tema de Neptuno en Aries. Aquí hay mucho para hablar, hay mucho para alargarlo, mucho para poder mirar. Es una década, hasta ahora vamos a empezar con este Neptuno que está aquí. Obviamente los que estén naciendo en este año, los bebés del 2026, que en 15, 20 años tendrán ya su adolescencia, pues ellos serán también los encargados de estar contándonos por ahí en 20 años, Yanni, cuando ya estemos más grandecitos, estaremos escuchando las nuevas propuestas porque todos aquellos tendrán Neptuno en Aries en sus cartas natales. Neptuno en Aries y Saturno en Aries lo tendrán. Entonces, qué interesante también poder escuchar y a ver cuáles son esas energías que traen ellos para más adelante y contarnos acerca también de lo nuevo. Tomándose a Neptuno, que es tan largo y que va marcando generaciones, nosotros la podemos interpretar y podemos llevarlo a cabo en el hoy, podemos atender a ese llamado y dándole forma con lo que ya tenemos, con la sustancia que traemos. Pero siento mucho que esto va al porvenir, ¿no? Mucho a lo que viene también. Así es, Javi, así es. Bueno, pues gracias a ti por abrirme este espacio. Hay tela que cortar, que ver. Ya nos pondremos de acuerdo, gracias a las personas que nos vieron, que estuvieron. Si esto te resonó y puedes tomar un pedacito de aquí, integrarlo y darlo a tus formas, a tus tiempos. Y bueno, estamos para ayudarnos y servirnos todos, Javi. Pues nada, nos vemos en una próxima y pues Claro. gracias por estar. Un abrazote de oso, mi niña, hasta Un México, que también abrazote. está haciendo frío igual que acá.